con el bombardeo a la moneda y llega hasta el día de hoy. ¿A qué me refiero con esto? A que la historia de los pueblos, la historia de los países, no es una concatenación de hechos o de sucesos parcializados, sino que responden a una red, a un tejido social histórico que se ha complejizado desde esta época a la actualidad. En ese sentido, existe una herramienta, y esa herramienta es la memoria. La memoria actúa como un pegamento social, un pegamento social que nos cohesiona, nos nutre de identidad a los pueblos, nos moviliza y no solamente al pueblo chileno, sino que también fortalece la cultura y la identidad como territorio latinoamericano. En ese sentido, la memoria es una herramienta que no solamente nos permite o que nos remite al pasado, sino que nos permite, nos entrega claves para analizar el presente y por tanto proyectarlo hacia el futuro. En ese sentido, si nosotros revisamos la coyuntura que atraviesa Chile actualmente, podemos encontrar ciertas claves de análisis y les invito un poco a profundizar en esta idea de la análisis a través de la memoria. El concepto de memoria se ha trabajado mucho en la academia y se ha llegado a una dualidad entre el concepto de la memoria, pero también su contraparte que es la contramemoria. La memoria, situado en el ejemplo que yo les estoy dando respecto a la dictadura militar, la tienen este discurso, ¿cierto? Algunos grupos sociales que recuerdan a la dictadura con el nombre de dictadura, con el nombre de golpe militar, con mucha rabia, con mucho dolor y por tanto luchan activamente por encontrar a sus seres queridos, a sus amigos, a sus compañeros hasta el día de hoy, ¿cierto? Sin embargo, la memoria también tiene una contramemoria. La contramemoria es esta idea que tienen algunos de la sociedad chilena, de la sociedad latinoamericana, en donde recuerdan con mucho orgullo el, comillas, pronunciamiento militar, se jactan del aparente boom económico que hubo en esta época, rinden muchos honores a que en esta época se salvó a Chile, se salvó al pueblo de Chile de este cáncer del cual tanto se ha intentado convencer a los pueblos. Y en esta disputa histórica entre la memoria y la contramemoria es que llevamos desde en la academia y en ciertos grupos sociales disputas haciendo muchos desencuentros más que encuentros y estas disputas, estos antagonismos prevalecen hasta la actualidad. Sin embargo, para que exista la memoria y para que exista, por tanto, la contramemoria, es necesario que existan personas que tienen conciencia política clara, una mentalidad o una historia familiar que responde a la memoria de la dictadura y a la contramemoria. Son personas que tienen un amplio compromiso político en consecuencia de ciertas historias familiares o de ciertas trayectorias de vida súper politizadas. Pero esto no es la realidad de todas las personas, mucho menos, como les comentaba anteriormente, cuando la memoria está cada vez más diluida y pareciera ser que fenómenos como el 11 de septiembre o el bombardeo a la moneda se les hacen tan lejanos a algunos sectores de la sociedad más joven, por ejemplo. Es aquí en donde se abre una tercera dimensión, que es la dimensión de la no memoria. La no memoria es un concepto que remite al presentismo, a aquellas personas que no poseen una conciencia clara respecto del pasado. Son personas que no tienen una formación política clara o un compromiso claro por diversas razones. Me refiero a un grupo social que posee una fuerte indiferencia social ante la coyuntura y cuando se movilizan por algunas causas, estas no tienen que ver con algo estructural, sino que responden a luchas más parceladas o más coyunturales. Y esta no memoria es una grieta, es un espacio a disputar, a fortalecer, es un desafío que tienen los pueblos latinoamericanos, no solamente desde espacios académicos como este, sino que desde todas las esferas de la sociedad. Y no es casualidad que exista actualmente y que esté avanzando la no memoria. El presidente Salvador Allende en ese sentido fue muy visionario al denunciar esto, cuando él se presentó en las
Naciones Unidas, como ya se pudo visualizar en el documental de Patricio Guzmán. ¿Cuál es el discurso que presentó Salvador Allende en este momento? Fue señalar muy críticamente la intervención de Estados Unidos en los países en desarrollo como Chile, y que el objetivo que tenía Estados Unidos era socavar la estructura política, la estructura social, la estructura cultural de los países en desarrollo como Chile, y a través de esto romper con o instalar más bien la hegemonía por parte de estos territorios. Sin embargo, ¿qué es lo que dice el presidente Salvador Allende en ese momento? Que pese a esta hegemonía norteamericana, los valores, la fe y me tomo la libertad de agregar la memoria no pueden ser destruidos por la fuerza. Prevalecen en el tejido social pese a las irrupciones, pese a la fuerza, pese a los golpes realizados por gente que es muy adepta a la idea de la contramemoria también. Quiero agregar que, o enfatizar en que estas palabras cobran muchísimo sentido actualmente, ya que efectivamente en Chile nos enfrentamos a una amplia concentración del poder, a un monopolio económico, a un monopolio comunicacional que quiere instalar fuertemente, y durante muchos años se ha intentado instalar comunicacionalmente la idea de dejar ir el pasado, de superar el pasado, incluso de no hablar de los temas que remiten a la dictadura militar, ya que es algo como un poco telúrico, más bien oculto, algo de lo que no se habla, algo de lo que no está bien hablar. En mi opinión, este secretismo lo que guarda es un eufemismo, un intento de hermosear la no memoria, implantar pensamientos de indiferencia, individualismo. Todos bien sabemos que el neoliberalismo, propagado también por esta ideología norteamericana, trabaja con la implantación de necesidades, con la implantación del consumo, y es justamente con eso con lo que debemos luchar. Ahora bien, actualmente en América Latina y también en Chile nos enfrentamos a un panorama bastante hostil. Existe una amplia desafección política, en donde la memoria aparece tamizada o parcializada cada cierto tiempo frente a situaciones excepcionales de organización social, etc. Y es por eso que con esta reflexión que yo estoy haciendo, quiero enfatizar en lo importante que es la memoria histórica, la identidad de los pueblos y la construcción de una memoria colectiva, que ésta no se active en estas situaciones excepcionales, anuales o en ciertos eventos conmemorativos, sino que hagamos un esfuerzo como ciudadanos para hacer este ejercicio de memoria de manera colectiva, de manera permanente, y no solamente desde espacios institucionales, sino que también incorporando a aquellos grupos sociales históricamente invisibilizados de la memoria tradicional, como lo son las mujeres y los grupos de las disidencias sexogenéricas. Para ir finalizando esta reflexión, quiero señalar que, o enfatizar en que pese al avance que ha tenido la contramemoria y la no memoria, hay sujetos que justamente han disputado desde sus propias biografías y han luchado por instalar sus propios espacios en la memoria, al margen, como les comentaba, de la política tradicional. Y esto es muy importante porque nos nutre y nos enriquece como cultura nuevamente a nivel latinoamericano, a nivel de etos latinoamericano. Resaltar solamente cine documental como el que acabamos de presenciar de Patricio Guzmán, también otros trabajos como La Batalla de Chile, La Flaca Alejandra de otra directora, también El Edificio de los Chilenos, que abordan justamente el periodo de la dictadura desde el periodo o desde los sujetos de las infancias, de las mujeres respectivamente. También ciertas literatas o poetas que han desde sus propios espacios, la escena de avanzada, poder denunciar estas realidades. También la performatividad, que son formas de expresión artísticas y también políticas de resistencia lideradas por grupos de las disidencias sexuales. Todo esto son esfuerzos históricos en donde en Chile hemos podido ver que hay esfuerzos por construir una memoria colectiva y que sea un reflejo del tejido social chileno, que está, por supuesto, nutrido desde distintas esferas. Para finalizar,
me gustaría profundizar incluso en, aquí está, en uno de los trabajos que realizó una de las poetas actual de esta época. Su nombre es Elvira Hernández y ella acaba de ganar recientemente el Premio Nacional de Literatura en Chile. En todo su trabajo, muy nutrido por la política, por la coyuntura de esta época, ella en este poema lo que hace es hablar sobre el periodo de la dictadura. Y dice así, este poema se llama Restos. Encontraremos los pelos de la vergüenza, las escamas óseas de una verdad agrietada, la vértebra de nuestra historia. ¿Estará en algún lugar del territorio la mano de la justicia o solo seremos pasto y gente que escobilla sus trajes? ¿Algo de valientes plaquetas quedará en la sangre fresca o solo seremos palas de sepultureros? Los niños corren en busca del tesoro escondido de su pasado. ¿Los detendremos? Sí. Los arrojaron al mar y no cayeron al mar, cayeron sobre nosotros. Muchas gracias a todos y a todas por su atención. Muchas gracias, Francisca. Además te agradezco mucho que te hayas ajustado al tiempo y para nosotros es es muy importante escucharte como chilena de lo que significa esta fecha, y yo creo que tienes mucha razón cuando nos invitas a hacer estas conmemoraciones, no solamente en los aniversarios. Ojalá que en esta política de memoria, en esta disputa, que la vemos constantemente reactualizada, ¿no? Con esta polarización. Ya la embajadora nos decía el año pasado, nos comentaba cómo cuando se cumplieron los 30 años hubo una política incluso lo vimos en el documental, de toda esta reforma de la moneda, pero sin ese procesamiento de la experiencia. Hubo como una prisa en reformar todo sin necesariamente reflexionar y apropiarse de esa herida que sigue abierta. Bueno, a continuación vamos a escuchar a Óscar Ramón López Carrillo. Él es profesor investigador del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales. Él es licenciado en Psicología, maestro en Ciencias Sociales, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara. Es candidato al Sistema Nacional de Investigadores. Es fundador del Observatorio de Movimientos Sociales Observamos. Es coordinador del Seminario Permanente Movimientos Sociales, Acción Colectiva y Política. Sus líneas de investigación son movimientos sociales en el siglo XXI, juventudes y nuevos partidos políticos. Adelante, Óscar. Vale, bueno, este sí se escucha. Pues bueno, lo que yo les quiero compartir un poco se llama el 11 de septiembre chileno, Salvador Allende y la recuperación de la memoria histórica, y gira un torno también a lo que la compañera nos había expresado. Bueno, primero que nada, agradecer la invitación a la doctora Celia. Segundo, pues yo veo grandes amigos aquí en el público, veo también a mis alumnos de antropología, historia y sociología. Espero estén aquí por ganas de revolucionarse y no por obligados por la calificación. Pero lo que me gusta más es que veo gente que no conozco y gente joven, pues, y eso debería ser el espíritu principal de lo que estamos trabajando el día de hoy. Pues bueno, son algunas cosas, ¿no? Yo más que hablar de la figura de Allende o más que hablar justamente propiamente del 11 de septiembre, me gustaría reflexionar sobre 3 puntos. Entonces, lo que les voy a presentar lo dividí en el primer punto, que es la memoria, el segundo punto, los espacios, la melancolía y la memoria, y el tercer punto es el de la necesidad de recuperar la rebeldía y cómo la recuperamos con la memoria histórica. Entonces, el primer punto, la memoria. Pues bueno, la acepción más básica de la memoria, si uno va a la RAE, casi nos encontraríamos que es una característica del ser humano que nos permite almacenar y recuperar información. Cuando ya lo dialogamos en los términos sociales, en las clases de historia, pues posiblemente memoria puede ser lo que atenta contra el olvido, la antítesis del olvido, lo que está guardado en algún lugar. Continuamente yo a mis alumnos de psicología, como a los de historia, les decía que dónde se guardaba la memoria, cuál era el par craneal cuando abrías un cerebro donde se almacenaba, ¿no? Y entonces son incapaces de responder eso porque la memoria va más allá de las propias capacidades humanas, sino que también se puede transformar en una capacidad social, como un poco lo explicó la compañera, y que ahí ya no me detendré tanto para
no caer como en algo que ya se dijo, ¿no? La segunda parte de esta primera concepción de la memoria implicaría la cuestión de lo construido, ¿no? A mí me parece interesante y quisiera recuperar dos productos culturales que nos podrían ayudar a reflexionar sobre la memoria. El primero de ellos es Un antropólogo en Marte, de Oliver Sacks, es un libro que les recomiendo muchísimo, donde justamente él habla de cómo hay unos casos, a partir de la cuestión de la psiquiatría, de cómo la memoria puede ser atrofiada o cómo la memoria puede tener cuestiones muy particulares con los individuos. Un caso muy particular, para no detenerme mucho aquí, es un sujeto que no puede recordar nada a partir de 1969. De 1969 para atrás lo recupera, lo puede, todo lo tiene en la memoria, pero del 69 para acá su memoria está borrada prácticamente. Y es un caso interesante porque Oliver Sacks, siendo psiquiatra, pues justamente jamás puede comprobar el porqué. Entonces hay una cuestión ahí interesante con la memoria. Y el siguiente caso, que lleva a hilar la primera cuestión con la segunda, es el filme de Christopher Nolan, que seguro habrán visto, Memento, donde para poder recordar las cosas se tiene que rayar el cuerpo, no sé si lo han visto. Y eso me lleva justamente a la siguiente parte. El cuerpo como un lugar de espacio de memoria y también cómo los espacios pueden ser, nos llevan a la melancolía y a la memoria. Pues bueno, los espacios, la melancolía y la memoria. Michel de Certeau, en La invención de lo cotidiano, decía que aunque el humano hacía los espacios retroalimentaban al ser humano. Y tenemos una complicación pues muy grande, los que estamos aquí y los que habitamos durante muchísimo tiempo el Cuch de la Normal. Venirnos para el Cuch Belénes fue trágico, ¿no? Justamente hoy se hizo una guardia de honor en un mural de Salvador Allende. Mi pregunta sería, ¿en cuánto tiempo ese mural se va a convertir en lo que Mark Koch diría de un no lugar a un lugar habitado? Es decir, creo que nos sigue todavía costando hacer eventos para Salvador Allende fuera del auditorio Salvador Allende. Tanto así que, por ejemplo, cuando publiqué en las redes del observatorio que iba a haber un evento de Salvador Allende, el primer comentario que se recibió fue, pero ¿cómo que lo van a hacer en un lugar que no es el auditorio Salvador Allende, ¿no? Entonces, de este caso, los lugares nos generan memoria, o sea, hay memoria en torno a los lugares, pero no solo eso, sino la cuestión de la melancolía. Por ejemplo, aquí veo a muchos de los que pues Joel, Chava, yo, David y todos los colegas dejamos la juventud, ¿no? En el CUSH. Se nos fue la juventud. Y todas las colegas, la verdad es eso, ¿no? Se nos fue la juventud en los pasillos del CUSH y, y ese espacio, pues evidentemente nos genera pues esta melancolía, ¿no? Esta cuestión, esta necesidad y esta cuestión que tiene que ver con la memoria. Partiendo ya cerrando con la utilización de Michel Certeau, pues los espacios nos retroalimentan, ¿no? En ese sentido, aunque el auditorio fue creado por una serie de humanos, un ingeniero, unos albañiles, se construyó, ese espacio, quienes le dieron el sentido para que se llamara Salvador Allende, evidentemente la visita de Salvador, pero quienes lo habitaron fueron los que le dieron el carácter político para que pudiera llamarse de esa manera. Repito la pregunta con la que más o menos intervine, que en cuánto tiempo el mural, que por cierto, Joana, que Joana aquí, un tremendo valor, ¿en cuánto tiempo se va a convertir también en un lugar, en un espacio, ¿no? En algo conmemorativo? Esta obra es mucho más, como decía hace rato el doctor Jaime, es mucho más grande que la estatua, justamente, y podría verse, pues cuando uno viene de periférico se ve, ¿no? Entonces, es una labor muy grande la que está haciendo la compañera Joana, ¿no? En cómo se convierte o cómo está convirtiendo algo, o cómo se está creando y se está politizando un espacio que se entendía despolitizado. El Cuch Belénes, pues yo creo que ha tardado en politizarse a como estaba el Cuch de la Normal en ese sentido, ¿no? Y pues ya, para no, pues podría tardarme, podría durar siglos, ¿no? Narrando aventuras en el Cuch, pero no es la intención. Entonces, vamos a pasar a esta situación, ¿no? Entonces, los que vivimos o los que habitamos el Cush de la Normal durante muchísimo tiempo, pues pudimos ver ahí al subcomandante Marcos, ¿no? Creo que estuvo ahí, también vimos a Mujica, ¿no? Entonces nos tocó ver a N cantidad de políticos, y de Silvia Federici también estuvo. Entonces nos tocó a Rita Segato, Michelle Bachelet, para no ir tan lejos. Entonces sería como muy complicado hacer una lista
de, de todas las personas, mujeres y hombres que estuvieron en el CUSH o en el Auditorio Salvador Allende, pero lo interesante sería eso, cómo se convirtió en un lugar politizado y cómo fuimos nosotros justamente los que dejamos nuestra juventud ahí, los que lo politizaron como tal, ¿no? Pero bueno, y ya por último, ¿no? Esta cuestión de la necesidad de recuperar la rebeldía. Para mis clases de historia, le pedí a mis alumnos, les proyecté en la pantalla una imagen de Salvador Allende. Puse la palabra en Google, bueno, puse el nombre y el apellido, Salvador Allende, y me salió una imagen. Y les dije, escríbanme lo primero que se les venga a la mente. Y pues hice un análisis crítico del discurso bastante sugerente. Evidentemente todos me dieron su permiso para poderlo decir. Solo hubo 2 personas que no, entonces ellas se refieren como anónimo. Estas sí las voy a leer. Pues bueno, para el conversatorio pedí a mis alumnas de la licenciatura de Historia que me dijeran qué les evocaba la figura de Salvador Allende. Puse la imagen en la televisión y les pedí que en un pedazo de papel me lo escribieran en un pedacito muy informal que luego ya lo escribí aquí. Haciendo el ordenamiento de los discursos, pues me encontré con cosas bastante interesantes, ¿no? Me llamó la atención cómo hubo una serie de alumnas que recuperaron sus frases. O sea, un sector de mis alumnos que lo primero que se les vino a la mente fueron las frases, ¿no? Ociel, por ejemplo, recuperó una de sus frases más célebres, la historia es nuestra y la hacen los pueblos. Hasta Marco, quien escribió Patria o Muerte, lo único que puso fue Patria o Muerte. Sin olvidar a Kenia Nirvana, quien recuperó el que puede ser la insignia de Allende, por lo menos aquí en México, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Francisco, más que la figura de Allende, habló acerca del trágico 11 de septiembre y enfatizó la instauración de la doctrina Monroe. Jonathan y Carmen, más que una frase o un hecho, recuperaron una serie de palabras que podrían darnos un aproximado del tiempo y el espacio que habitó Salvador Allende. Ellos, por ejemplo, pusieron, digamos, palabras aleatorias, pusieron la CIA, intervencionismo, Víctor Jara, dictadura militar, reformismo y socialismo. Entonces se puede hacer como un mapa de todas las palabras que están rodeando el tiempo-espacio en el que Allende habitó. Omar recuperó cómo hubo un, comillas, intento en transitar al socialismo mediante la vía pacífica, es decir, sin la violencia, cierro las comillas. Angélica lo reconoce como un gran personaje revolucionario al llegar al gobierno a través de una votación popular con sus ideales. Terminó con, comillas, creo que fue un gobierno bastante crítico como para haber llegado a que le hagan un golpe de Estado, cierro comillas. Cuestión que se ganó una serie de críticas. Por ejemplo, un alumno que prefirió que su nombre fuera anónimo, lo tildó de tibieza y falto de precisión para prevalecer en el poder. Es decir, nos encontramos también con discursos críticos en torno a esto, ¿no? Ramsés fue crítico con su figura, refiriendo que para él la figura de Allende es controvertida en el sentido de que es un recordatorio de cómo las buenas intenciones pueden ser mermadas cuando el poder no es derribado del todo, digamos, cuando se conservan las estructuras militares, las estructuras de la policía, ¿no? En ese sentido, aunque reconoce su imagen como mártir. Jazmín y Eduardo José refirieron no conocerlo, pero dijeron cosas bastante interesantes sobre lo primero que se les vino a la mente. Creen que la persona, la imagen, estaba por sus años 60, pero refieren que la imagen les inspira confianza e intelectualidad. En el mismo sentido, un papel de alguien que no puso su nombre advierte que aunque Allende es prácticamente un desconocido para él, su último discurso es más que inspirador frente a la adversidad. Eso ya lo vimos en el documental, tanto como en lo que la compañera nos estaba explicando. Luis Fernando, por su parte, escribió que fue un hombre que se preocupaba por el pueblo. Ricardo evoca que es un símbolo de esperanza para su nación, un símbolo de cambio para el mundo, un símbolo de la revolución, y que su pérdida es una desgracia para la humanidad. Recupera, al igual que el otro compañero, su discurso en la moneda, y en ese mismo tenor va lo que escribió Aldo Antonio, que con esto pues prácticamente iría cerrando, y me gustaría leerlo completo y textualmente, ¿no? La imagen de Salvador Allende para el joven actual puede ser difusa o no tener algún valor, pero para el joven historiador de esta universidad, sus palabras siguen teniendo resonancia. Su persona sigue estando vigente y aunque se vea como un fracaso, su gobierno, su muerte como mártir, su pensamiento sigue siendo trascendente. De esta manera, pues entonces, ¿en qué nos encontramos? En un proceso, coincido con la compañera, donde existe un proceso de memoria, de recuperación de la memoria histórica. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues sí, a través de procesos de politización. ¿Y quiénes lo deben de hacer? Ahora sí, los jóvenes. Bueno, muchas gracias.
El otro día unos alumnos decían, ay, siempre nos dicen nosotros los jóvenes, y cuando ustedes fueron jóvenes, ¿por qué no hicieron las cosas? Nos decía un poquito. Bueno, yo les quiero muy rápidamente, para antes de darle la palabra a nuestro siguiente ponente, comentarles que sí tuvimos esa discusión acerca de si lo hacíamos allá en la normal o acá en Belénes. Y para nosotros, bueno, al menos para el Deila, era importante hacer esta transición acá porque nos parecía, y estoy pensando mucho también en las clases de esta semana, ¿verdad? Que aquí veo también algunas de mis alumnas y alumnos que vimos la noción, uno de los aportes de los feminismos latinoamericanos, que es la noción de cuerpo-territorio y cómo desde el cuerpo se territorializa, en el sentido de que las relaciones sociales son no solamente con otras personas, sino también con entornos, con lugares. Y nos parece que lo más importante es un poco como lo que vemos en el documental. Pudieron haber destruido la moneda, pero el proyecto y el legado de Allende sigue. De alguna manera, desde el Deila y desde Desmos, pues en una escala, insisto, a lo mejor no muy grande, pero a nuestra escala nos hemos considerado de alguna manera guardianes de ese legado de Allende desde el CUSH, y para nosotros es fundamental continuar. Hoy les confieso que fue muy lindo, que estábamos en La Guardia y vimos mucha gente que estaba pasando y que preguntaba. Hemos hecho este evento cada año y no necesariamente allá tenemos este público. Entonces, entiendo la melancolía, me parece que es importante que hagamos esa reflexión, ese duelo incluso, ¿no? Que es también algo, un aporte importante de los feminismos, en particular de la tercera ola, pero bueno, pero creo que también es importante tener claro que lo fundamental, pues, es tomar una posición en estas políticas de memoria, ¿no? Y desde ahí, desde el Deila y desde el Desmos, desde el CUSH, consideramos que eso es lo importante y que no importa, aunque no estemos físicamente allá, seguimos territorializando esta memoria. Bueno, yo no soy ponente, así que le voy a dar la palabra a nuestro siguiente ponente, es el maestro Juan David Covarrubias Corona. Le agradecemos mucho su disposición. Él es maestro en tecnologías para el aprendizaje por la Universidad de Guadalajara, es licenciado en historia por esta misma casa de estudios, se desempeña como profesor docente en la Universidad de Guadalajara y se especializa en la gestión de tecnologías para el aprendizaje en contextos formales, no formales e informales, con énfasis en adultos y adultos mayores. Siempre le digo a David que nos debería dar un curso, pero bueno. Fue miembro de, y ahora que dejamos la juventud, ¿verdad, Oscar? Fue miembro de la Comisión de Creación del Sistema Universitario del Adulto Mayor del SUAM, de la Universidad de Guadalajara, y del Programa Integrador de la Experiencia del Adulto Mayor. Ha sido colaborador de diversos proyectos de investigación enfocados en la calidad de vida de población en situación de vulnerabilidad social. Actualmente, su principal línea de investigación es procesos de alfabetización digital en personas adultas mayores bajo el enfoque de derechos digitales. Desde el 2016 funge como un excelente coordinador del programa de maestría en Gestión y Desarrollo Social de la Universidad de Guadalajara, y él es un allendista de corazón y bueno, pasamos el micrófono para escucharle. Bueno, pues muy buenas tardes y muchas gracias, creo que cambiamos de micrófono mejor. Muy buenas tardes, es un gusto estar por acá, agradezco la invitación a la doctora Celia Magaña. Y vaya, cuando estaba preparando mi intervención decidí, justo en este ejercicio de memoria, poner en perspectiva cuándo fue la primera vez que supe de Salvador Allende, y en función de eso traté de trazar un diálogo con este documental que acabamos de ver. Entonces, lo que voy a compartir es algo, digamos, más sentipensante, más íntimo, y bueno, lo pongo aquí en la mesa, ¿no? Primero comentarles que yo fue en 2004 cuando supe por primera vez de Salvador Allende. Era un estudiante de preparatoria, estaba en el 5º semestre y escuchaba Radio Universidad de Guadalajara, escuchaba el programa Niérica con Ricardo Salazar, y él en aquellos entonces, algunos de los ya no tan jóvenes recordarán que estaba muy en boga el otro 11 de septiembre, el de 2001, y era el que acaparaba todos los reflectores, ¿no?
Entonces, Ricardo Salazar, de una forma muy provocadora, empieza a decir, hay otro 11 de septiembre y el día de hoy lo vamos a conmemorar. Para mí, una persona de 17 años, pues eso me voló la cabeza, ¿no? O sea, ¿cómo que otro 11 de septiembre si este es el que yo pensaba que era el único? Bien, a partir de ahí empiezo a trazar un diálogo con la película y con lo que hoy conmemoramos. Me parece que el 11 de septiembre sigue siendo una herida abierta en Chile y en toda Latinoamérica. La romería del pasado 8 de septiembre en el Cementerio General de Santiago deja en evidencia, por un lado, la conmemoración por las víctimas de la dictadura y los desaparecidos, y por el otro se puede percibir el no perdón ni olvido hacia el cuerpo de carabineros, los pacos, y las fuerzas del orden que otrora traicionaron al presidente Allende y a todo un pueblo. En la marcha se pueden ver familiares de víctimas de desaparecidos portando fotografías y gritando consignas de justicia, actos de acción colectiva en señal de desprecio hacia los mausoleos de los carabineros, las estaciones policiales y demás edificios públicos que fueron intervenidos, algunos dirían vandalizados. Bien, una digresión, un comentario a manera de digresión. El gobierno de la Unidad Popular fue masacrado, con ello la soberanía popular chilena ultrajada. Llegó la dictadura respaldada por la CIA y ese gran país que desde que salieron victoriosos de la Segunda Guerra Mundial se encarga de llevar y administrar la libertad a todo el orbe. Se impuso un nuevo modelo político-económico, se echó en marcha el gran laboratorio viviente del neoliberalismo en Latinoamérica. La dictadura cayó, murió Pinochet, se volvieron a abrir las grandes alamedas y tras varios años en el nuevo periodo democrático la juventud chilena resurgió y tomó el espacio público. Algo cambió, pero la disputa por una sociedad más justa e igualitaria sigue viva, porque la deuda histórica que se había empezado a atender en septiembre de 1970 todavía tiene un saldo pendiente. Bien, en ese sentido quisiera compartirles algunas reflexiones, insisto, más íntimas que basadas en reflexiones estrictamente académicas, con relación a lo que aporta Patricio Guzmán en este documental. Me parece que el filme logra, entre otros aspectos, recuperar a Salvador Allende en su dimensión histórica, familiar y afectiva, pero también logra desentrañar el componente ético y moral de su actuar como político, como presidente, y como lo veíamos hace rato en alguno de los testimonios, ¿no? Pero ¿esto qué importancia puede tener? Bueno, desde mi punto de vista, creo que hay dos elementos que vale la pena subrayar. El primero es el juicio histórico sobre Allende y el gobierno que encabezó, procurando situar en su justa dimensión cada uno de los matices de la historia. Es decir, por un lado, la disputa entre la clase obrera y la ultraderecha chilena. Por un lado, tenemos la muy amplia trayectoria política de Allende, quien es un hijo del siglo XX, y ve transcurrir esta centuria prácticamente a la par que transcurre su vida. Lo veíamos, ¿no? en las imágenes evocadoras, es un sujeto propio de su historia, como dirían los historiadores en el argot profesional. Su cercanía con grupos campesinos, con obreros, estudiantes, intelectuales y guerrilleros le permite tener un cariz distinto. Es un político de otro talante, no es el clásico político acartonado que vamos a estar encontrando en algunas latitudes de Latinoamérica. Su llegada a la presidencia como una consecuencia de su gran y genuino liderazgo. Y creo que también algo que nos permite ver el documental es poner en perspectiva los sabotajes, los boicots y todas las estrategias que diversos grupos pusieron en marcha a partir de sus intereses económicos e ideológicos, ¿no? Esta amenaza de la que habla el embajador me parece que es algo que poco se ha planteado, que pocos textos señalan, y que el documental lo hace de una forma extraordinaria y me parece muy evocadora, ¿no? Y todo esto, ¿qué tiene que ver o por qué me parece que es importante poner en perspectiva? En primero, porque creo que nos demuestra que el debate sigue vivo, es decir, los ánimos siguen encontrados, ya lo decía la compañera en su primera intervención, y todavía hay quienes justifican y alaban la llegada de Pinochet. Me parece que es importante acentuar en la memoria colectiva los intereses que estuvieron en juego para evitar que la farsa se posicione como la verdad histórica. Lo digo justo a partir de estas personas de no memoria. Vamos, creo que en el contexto contemporáneo la disputa del legado de Allende está pues, en ciertos contextos en ciernes y es muy fácil que ciertos grupos tomen ese
ese acto y lo tergiversen y entonces empiezan a hablar de la grandeza que trajo Pinochet, como ya lo comentaba la compañera, ¿no? Y justo por ahí creo que el documental tiene ese acierto de sedimentar los hechos y ponerlos en perspectiva. Bien, por otro lado, y me parece que aquí entra más mi visión romántica sobre el aporte de Allende a la vida política, a la memoria colectiva, pero es algo que no puedo no decir en un evento como este, ¿no? Creo que el documental permite desentrañar y comprender mejor las últimas palabras que Allende dirigió a la nación a través de Radio Magallanes, cuyo discurso se torna en una especie de epílogo de su persona, del sujeto político e histórico. Y creo que es importante ver más allá de la memorabilia emancipatoria, porque este audio no representa solamente al sujeto individuo, sino al sujeto colectivo. No es un mesías de la democracia al micrófono, es el clamor de los cordones y sus disputas, de las organizaciones gremiales, de las personas que respaldaron el proyecto de nación. Y retomo textualmente un fragmento del mismo, procuro no extenderme mucho. Yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza de que la semilla que entregaremos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Hago una elipsis. El pueblo debe defenderse, pero no sacrificarse. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillarse. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Y me parece que esta parte, esos elementos del discurso, el discurso entero en sí mismo, puede ser decodificado de mejor manera si ponemos de relieve la acalorada discusión que retoma Patricio Guzmán sobre las disputas que planteaban los diferentes grupos que conformaban la Unidad Popular ante la reacción de la ultraderecha chilena. Y me refiero particularmente al acalorado debate que marcó la época previa al golpe y que por ahí aparecen algunos testimonios. Esta disyuntiva, ¿no? ¿Seguimos por la vía pacífica y conciliatoria o tomamos las armas? Para Allende la lucha armada nunca fue una opción, pero como podemos ver, esto tampoco fue un consenso al interior de la Unidad Popular. Y me parece que algo que el documental deja entrever y los testimonios que aparecen casi al final lo sugieren de manera implícita, no podemos hacer a un lado esta doble traición que plantearon las fuerzas del orden, ¿no? La de los generales golpistas que no respetaron la Constitución y la voluntad de las masas, y la de un gobierno intervencionista que no paraba de llenarse la boca de discursos de progreso y libertad y con un doble rasero no permitía que nada ni nadie actuara fuera de los términos de su política exterior. Bueno, pues volviendo al último discurso, me parece que lo más admirable de Allende fue su legado ético-político. Esa entereza para desde el consenso buscar construir una sociedad menos desigual, más justa y a favor de los más desprotegidos, pero siempre respetando las reglas y normas establecidas, propiciando un diálogo y fomentando la comunalidad gremial con todo lo que ello implicó. Y por último quisiera compartirles una breve reflexión sobre la expresión compañero presidente, que me parece muy enternecedora, muy potente, muy evocadora, perdón, y quizá muy propia de Salvador Allende, ¿no? Y lo comento porque es recurrente, o sea, en textos que te encuentras, en donde hay asambleas populares, en donde hay mítines, o sea, la forma en la que se refieren a él es el compañero presidente. Bien, esta expresión me remitió a la película Il Compagni, Los compañeros, los camaradas, de Mario Monicelli, publicada 10 años antes del golpe en Chile, es de 1963. En esta cinta, un grupo de obreros del norte de Italia organiza una huelga para exigir la reducción de horas laborales, el aumento de salario y en general mejores condiciones laborales. En la película llega un punto en la historia en donde los obreros están desesperados porque la huelga no está dando resultados y la mayoría prefiere regresar a sus puestos de trabajo y declinar el pliego petitorio que seguir dando las inclemencias que pasan por no estar recibiendo un salario. Luego de sortear esta serie de bemoles, en donde además se enfrentan a un grupo de esquiroles que busca reventar la huelga y recuperar, entre comillas, la fábrica, se presenta el nudo de la historia.
La escena ocurre en una asamblea popular en donde el grupo de obreros luce devastado y convencidos de aceptar la realidad previa a la huelga. Luego de un acalorado discurso que pronuncia el profesor, personaje que les ha ayudado a organizarse, los obreros, contra todo pronóstico, deciden tomar la fábrica y enfrentar al ingeniero, que es el dueño de la empresa. La disputa termina en un enfrentamiento contra las fuerzas del orden y más adelante, tras la reacción de los gendarmes a través de las armas, con el asesinato de uno de ellos y el encarcelamiento del profesor. La manifestación se disuelve y todo parece terminar en una tragedia. Tras una elipsis, vemos en la escena final a dos obreros, un hombre y una mujer, hablando de las formas de organización que siguen manteniendo y sus planes de postular al profesor para alcalde. En la última toma, vemos a una multitud de obreros, los mismos que estuvieron en huelga, ingresar a la fábrica. Comienza el cántico de una huelga y ahí concluye la película. Bueno, con ello no quiero más que trazar esta analogía. Quizá el pasaje de la historia que nos dejó este amargo 11 de septiembre del 73 es algo que ya estaba puesto en otras luchas, en otras historias. Pero la forma en la que lo encarnizó Allende, esa coherencia, ese no claudicar a sus principios, me parece que es algo que vale la pena poner en esta conmemoración. Concluyo con un muy genuino y vivido expresión: viva Allende, viva Chile, vivan los trabajadores. Gracias. Muchas gracias, David, por tu participación. Yo creo que hay varios elementos que han salido ya, pero me gustaría, para antes de las dos presentaciones, esto que ha sido mencionado por varios, por Francisca, por Oscar y por David ahora, este papel de lo aparentemente apolítico, ¿no? Y cómo eso apolítico, el mismo Pinochet se situó como apolítico y eso fue lo que permitió abrir espacio para el golpe de Estado, para esta traición, pues, ¿no? Y creo que en el presente también esta dimensión de lo apolítico puede resultar en un campo fértil de capitalización para grupos de ultraderecha que aparentemente se venden como apolíticos, pero que finalmente tienen una posición muy marcada. Bueno, a continuación vamos a escuchar al maestro Ángel Lorenzo Florido Alejo. Él es profesor investigador del Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos. Él es doctorante por el Colegio Jalisco, es licenciado en Geografía por la Universidad de Guadalajara, maestro en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios Latinoamericanos. Él está adscrito al DEILA. Es profesor de las siguientes asignaturas: Epistemología Latinoamericana en Sociología, Corrientes del Pensamiento Latinoamericano en la maestría en Ciencias Sociales, Política Social, Introducción a los Asuntos Públicos y Políticas Públicas. Sus líneas de investigación son Geografía Política, Geopolítica, Políticas Sociales, Globalización, Políticas Públicas y Estudios de Género. Él es miembro del cuerpo académico consolidado sobre integración, democracia y gobernabilidad en América Latina y el Caribe. Adelante, Ángel. Pues muchas gracias y también quiero aplaudir el esfuerzo de todos ustedes por estar aquí acompañándonos en esta conmemoración que, como ya decía Celia, pues es algo que hemos venido teniendo cada año por lo menos, y que efectivamente quisiéramos a partir de ahí pues tener una serie de eventos como con más constancia, ¿no? Porque me parece que es importante cuando se habla de la memoria. Ya Francisca nos daba la definición, pero también nos ponía la no memoria, ¿no? Y todas estas cuestiones que se pueden ligar a esta otra idea de lo apolítico, ¿no? Y que de alguna manera en el documental de Patricio Guzmán, pues lo que propone es un rescate de esa memoria a través de las imágenes, ¿no? Y no solo de las imágenes, también de las palabras, lo que va acompañando a cada imagen, lo que va describiendo a cada lugar, lo que va lo que nos hace sentir en cada expresión
cuando liga la palabra al lugar, ¿no? Cuando están descubriendo, están desenterrando un muro. Recuerdo también otra película, Machuca, ¿verdad? Se llama. Machuca es una película en donde se habla del golpe, pero desde otra mirada, ¿no? Desde la mirada de un niño, ¿sí? Pero justo al iniciar la película, antes, previo al golpe, pues se ve un gran muro con las expresiones en favor de Allende, ¿no? O sea, había como esa algarabía que se ve en el documental. Al final de la película, pues ese mismo muro está en blanco, ¿no? Entonces, es como esa cuestión que nos hace pensar cómo pues la memoria a veces se quiere borrar, ¿sí? Y en este documental la memoria se desentierra a golpe de piedra, ¿sí? Ahí está el muro, ahí está la expresión, ahí está lo que se quería decir, ahí están las imágenes, ¿no? De alguna manera podemos decir que la aparición de la memoria pues no es cómoda, ¿no? Y no es cómoda en estos momentos, ¿sí? En estos momentos hablar del 11 de septiembre y hacer un sentido práctico de esa memoria en términos de poder entablar un cierto paralelismo con lo que han vivido o están viviendo muchos pueblos en América Latina, pues nos hace valorizar o darle un valor y un sentido, un significado a esto que vemos, ¿no? ¿Sí? No puedo dejar de pensar en nuestro país, ¿sí? En todas esas expresiones que se desatan en momentos tan importantes como ayer, por ejemplo, ¿no? Cuando se habla de una reforma del Poder Judicial, cuando encontramos y vemos expresiones tan finas como la de la señora gritando comunistas, váyanse a la fregada, X, ¿no? O sea, la derecha siempre va a estar ahí, ¿no? Y la derecha es quien más expresa esa necesidad por olvidar, ¿no? Y desde la derecha se lleva a muchas trampas, ¿no? Se buscan muchos caminos para contener lo que puede estar aconteciendo, no solamente en México, lo podemos ver en Argentina, en Chile mismo, en Bolivia, Ecuador, Colombia, ¿no? En todos estos países donde empiezan a darse una serie de gobiernos progresistas que no necesariamente pues son tan contemporáneos, ya desde los años 80 vivíamos una primera ola de gobiernos progresistas, ¿no? Pero casi siempre hay una reacción ante eso. ¿Ante qué? Ante aquellas cuestiones reformadoras que estos gobiernos promueven, ¿no? Entonces, claro que la memoria es incómoda, ¿sí? Y esas reacciones en nuestra época, pues tienen vías muy rápidas para hacer efecto en una sociedad a la cual buscan pues quitarle esto, ¿no? Las redes sociales, ¿no? Estamos más pendientes de otros asuntos que de cuestiones tan importantes como los cambios que se proponen, ¿sí? Entonces, si hay una utilización de esto, ¿no? Resulta curioso que cuando se habla de comunismo en esa época, en las expresiones de la derecha, encontramos ahora que en la actualidad se vuelve a hablar de lo mismo, ¿sí? Y vivimos un orden geopolítico completamente diferente. Si pensamos en el orden geopolítico en el
cual se dan estos eventos del 11 de septiembre, pues es un orden geopolítico de la Guerra Fría. Y Estados Unidos está en el marco de esto, teniendo ojo avisor en todos los países latinoamericanos, pero nunca ha dejado de hacerlo, ¿no? Nunca ha dejado de intervenir con cantidades de dinero como expresaba el diplomático estadounidense en el documental. Siguen teniendo vías a lo mejor más complejas para llevar recursos a estos grupos de derecha que de alguna manera quieren apropiarse o llegar al poder nuevamente, ¿no? Sobre todo en los gobiernos, en los países en donde hay una serie de gobiernos progresistas, ¿sí? Y bueno, en nuestro país vemos las intervenciones de Ken Salazar, ¿no? Sus dichos, ¿no? Y están ahí, y no solamente en México, intervienen en todos los países de Latinoamérica, ¿no? Entonces la situación de ese momento, de un orden geopolítico en el cual la bipolaridad estaba todo lo que daba y el discurso anticomunista estaba todo lo que daba, pues el hecho de que en Chile, por la vía pacífica, por la vía democrática, se pensara como una vía para el socialismo, pues desde luego que iba a incomodar, ¿no? Y más cuando se quiere asociar a esto a una serie de personalidades representativas del momento, ¿sí? Pues obviamente eso iba a incomodar, no solamente en el propio sistema internacional, en este caso a la hegemonía estadounidense, sino también a las oligarquías, ¿no? Entonces, creo que en el documental vamos viendo todo esto. Nos va dando una serie de momentos específicos. El propio aprendizaje que Allende tuvo que tener recorriendo todo el país, ¿no? Conociendo cada rincón de ese país, conociendo a su gente y teniendo contacto directo con la gente, ¿sí? Imaginen esas experiencias que lo llevan a reflexionar, que lo llevan a impulsar un programa en el cual pues comprometía muchas cosas, incluyendo su vida, ¿no? Creo que todo ese proceso que se vive hasta antes justamente del golpe, pues el golpe viene a ser la consecuencia de lo que las clases poderosas no querían, ¿no? El sabotaje constante, que también lo vemos en la actualidad, ¿no? Solo que en la actualidad como que se han complejizado algunas cosas. La derecha empieza a tener una serie tiende a apropiarse también de esas visiones o de esos argumentos revolucionarios o críticos, ¿no? Nada más ayer estaba viendo un tuit de la ministra de la Suprema Corte de Justicia ante la inminente aprobación de la reforma, en donde ella decía, si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. O sea, Piña se apropia de algo como para... Entonces, yo creo que la memoria nos ayuda a pensar no solamente en el pasado, sino en esta realidad actual que estamos viviendo. Tenemos que pensar en esa praxis, ¿no? En esa praxis que Mariátegui insistía. No podemos vivir solamente del recuerdo, no, la memoria es viva, ¿sí? No podemos vivir solamente de las añoranzas, no hay que traer eso como algo vivo que nos ayude a cambiar una sociedad, ¿sí? La misma idea que se proponía desde el principio en el documental, ¿no? Es
plantear esa utopía quizás de un mundo más justo y más libre, ¿no? Y una utopía que nos debe hacer caminar, como dice Eduardo Galeano. A lo mejor nunca la vamos a alcanzar, es más, nunca la vamos a alcanzar, pero es la que nos va a hacer ir tras ella, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Hay varios elementos que nos aportas. Yo creo que también es importante reflexionar sobre este papel de la cultura de los medios de comunicación. Y como dices, hay desafortunadamente estas alianzas con estas oligarquías, con estas intervenciones y bueno, ya en los comerciales les recomendamos otro documental que hemos visto, que es el Diario de Agustín, de Ignacio Agüero, en el que habla sobre el papel del Mercurio, que es aún ahora uno de los principales periódicos en Chile y en América Latina. Bueno, a continuación le vamos a dar la palabra a Joana. Es Joana Plasencia Barrera. Ella está haciendo el mural aquí en el centro universitario. Cuando se hizo esa propuesta, teníamos esta idea de que fuera así, exactamente como dijo Oscar. Queríamos que se viera como la UNAM a nuestra escala, ¿verdad? Pero queríamos que se viera y agradecemos mucho el trabajo muy valioso de Joana. Ella es doctorante en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara, cuenta con diversos cursos y diplomados, entre los que destacan la Economía Política por Claxo, la Quinta Escuela de Verano Concepta Iberoamérica en Historia Conceptual, Luchas y Memorias en el Arte Latinoamericano, Derecho Cultural y Control Social y Global. Tiene un diplomado en Marketing Político por el Instituto de Cultura Wrocław. Ha impartido clases en el nivel medio superior y licenciatura, ha impartido conferencias, ponencias, participado en diversos congresos en instituciones de renombre, tiene un número considerable de artículos y capítulos. Ella es miembro de la, ahí sí no sé catalán, entonces me han de disculpar la pronunciación, Asociació Catalana de Estudis d'Emblemàtica Art i Societat, y creadora de las Jornadas Internacionales de Imagen en colaboración con el Consulado de México en Barcelona. Ha realizado diversos eventos socioculturales para México y el extranjero. Ella es una muralista destacada. Quiero destacar que es una mujer muralista destacada tanto en México como en el extranjero y considera. Y bueno, ella es creadora de diferentes exposiciones plásticas. Para nosotros es un gusto contar con la participación de Joana. Adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, primero, muchas gracias. Es un gusto compartir la mesa con ustedes tres, chicos. Qué guapuras, ¿verdad? En el escenario. Y doctora, muchas gracias. Y Francisca, igualmente. Bueno, en esta ocasión, primero quiero aclarar algunos puntos, especificar algunos de los puntos que se han tratado para poder introducirme en el tema, ¿no? Primero, este tema que parece que nos hemos centrado, que es el tema de la memoria, aprovechando el pretexto del 11 de septiembre, que es una cuestión conmemorativa de Allende, la realidad es que la memoria también es una construcción generacional. Y el hecho del espacio que comentaba, por ejemplo, el doctor Oscar, obviamente va a costar trabajo que identifiquemos este espacio como un espacio politizado a favor de Allende. Claro, porque estamos también nuevas generaciones en este centro. En Belén, en la normal, había generaciones que vivieron ciertos procesos históricos y políticos. Se me fue el micro. Ya. Y en esta, habemos nuevas generaciones. Trabajo nuestro será transmitirles a ustedes parte de los ideales que verdaderamente defendemos, como esta cuestión de la educación popular, de la idea de una sociedad justa, la idea de la democracia. Y esa es una chamba nuestra, no nada más de ustedes. Incluso hoy fue algo muy grato que al llevar a cabo este evento afuera del mural, estuvieran los jóvenes y que también se pusieran al lado de la corona junto con nosotros, porque los eventos no solamente los hacen los doctores o los encargados de los departamentos, los llevamos a cabo los estudiantes también de este centro. Al final, esa es una visión allendista, la parte de la unidad y de la comunidad.
y eso tengámoslo muy presente. Ese es por un punto. El siguiente punto que me gustaría también aclarar, la nostalgia. Ok, pero más allá de nostalgia, deberíamos de generarnos un punto de convicción de lo que refiere a Allende. Si a esas vamos, Allende viene a representar la práctica y el ejercicio del socialismo democrático, algo que estaba planteado y que se pensaba que no podía ser y que se tenía visionado que el socialismo solamente era por la vía revolucionaria. En el documental hay una parte muy interesante cuando uno de los entrevistados dice que Allende no era marxista y tampoco leninista, porque él no creía en la dictadura del proletariado, ¿no? El camino a la revolución no necesariamente es la toma de armas, como lo demostró Chile en 1970. El camino a la revolución también puede ser bajo la vía legal, bajo la vía democrática. Y eso no le quita el fundamento marxista ni el fundamento leninista, porque tanto Lenin como Marx peleaban contra el imperialismo y defendían a la clase obrera. Y ese discurso, no solamente en palabras, también en hechos, lo encontramos en las acciones que llevó a cabo Allende durante los 3 años que estuvo al frente. Ejemplos. ¿Ya? Ahí está. Ejemplos. Recuperó lo que viene siendo los bancos, nacionalizó los bancos. Volvió a nacionalizar las minas, que cuando nacionaliza el cobre es precisamente cuando Estados Unidos colapsa, porque obviamente ya no tiene injerencia. Y si esas vamos, entonces que nos digan dónde está un Allende no marxista, que está en contra de todo lo que es el intervencionismo norteamericano y que está en contra del expansionismo que efectivamente tiene sus antecedentes en la doctrina Monroe. Si vamos a hacer cuentas, CIA, en el último periodo, está documentado que eran 42 personas a favor de la CIA, trabajando para la CIA, quienes estuvieron boicoteando todas las acciones que planteaba Allende. ¿Cómo lo hicieron? Algo que puede desquiciar a la sociedad. Y si lo analizamos históricamente, lo encontramos en otros puntos geográficos. Cuando Allende, el primer año de Allende, el país floreció verdaderamente. Hubo una igualdad, o al menos desigualdad, si ustedes lo quieren ver así, social. Hubo apoyo a los trabajadores, hubo apoyo a los obreros y cumplió cada una de las consignas que él mismo se prometió en campaña. ¿Esto qué representaba? Venía a demostrar que el discurso imperialista que se ha acarreado desde inicios del siglo pasado contra el comunismo y el socialismo era falso, porque entonces nos demostraba que el socialismo sí era una vía para salir adelante y para fortalecer a los países. Lo que no le conviene a Norteamérica, por supuesto. Por ende, tenía que llevar a cabo una forma de boicot. ¿Y qué empezó? Empezó a restringir y a introducir límites en lo que eran los alimentos. Y si tú presionas al pueblo por el hambre, por supuesto que el pueblo también se desestabiliza. Porque al final Estados Unidos lo que hace es atacar en las necesidades básicas. Y ese es un factor que nosotros vemos recurrentemente en cada una de las intervenciones que hace Norteamérica. Un ejemplo muy concreto fue lo que pasó en Venezuela con los 5 días que se quedaron sin luz, por ejemplo. ¿Y cuál fue la reacción del pueblo? Enloqueció, porque un pueblo con hambre precisamente causa este tipo de situaciones. Cuando Allende propuso muchas políticas y reformas, 30 de las que puso le fueron denegadas. Justamente el día 11 de septiembre del 73, Allende iba a anunciar que tenía la solución para sacar al pueblo de la condición económica. Y Pinochet, y eso está documentado, Allende lo quería hacer el 10 de septiembre y Pinochet lo convence de que sea el 11. Ni siquiera le dio tiempo
de evidenciar y de narrar lo que él iba a hacer, ¿no? Ahora, Pinochet, dentro de todo, tanto en izquierda como en derecha, al final es naturaleza humana desde mi perspectiva, vamos a encontrar traidores, ¿sí? Porque esa es parte de la naturaleza del ser humano. El mantenerse bajo una ideología es parte de la convicción. Y eso hay que tenerlo muy presente. Y eso te lo hace la conciencia. Ese punto, 18 días antes del golpe de Estado, Allende había nombrado a Pinochet como el jefe del ejército. Y 18 días después es Pinochet el que da el golpe y nos hace que no solamente Chile, sino América colapse, porque entonces nos estaban diciendo otra vez que el socialismo no era posible. Y al final, ese es el discurso que se marca. Y al final, parte de lo que pretende el imperialismo es que cuando se intenta una acción socialista o comunista para los pueblos, siempre nos vamos a afrontar con una cuestión violenta por parte de ellos. Y es una forma de meter miedo a lo que vienen siendo los movimientos socialistas y los partidos socialistas. Y eso tendríamos que tenerlo presente, porque las cosas van allá, más allá de la memoria. Tengamos también en cuenta que si nosotros somos prácticamente un pueblo con una visión, y hablo de México y de América Latina, somos un pueblo con una visión más social y popular, esto no se lo debemos a nuestros colonizadores, esto se lo debemos a las influencias de la Unión Soviética, esto se lo debemos a pensadores que hemos tenido en América como Mariátegui, como bien mencionó el maestro Ángel, se lo debemos también a pensadores como José Martí, a luchadores como Allende, y se lo debemos aquí, por ejemplo, nosotros podemos pensar en lo que hicieron, no sé, artistas como Siqueiros, en lo que hicieron Obregón, en su momento Vasconcelos, antes de que se nos volviera nazi, por ejemplo, ¿no? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque la construcción de lo que es una sociedad no solamente le hacen los líderes, le hace también el pueblo a través de la conciencia. Refiriéndome específicamente al documental, el documental es muy simbólico. A mí sinceramente no me parece tan emotivo, porque he visto otros documentales que son muy fuertes. Y este es más tiernito, por así decirlo, ¿no? Y saca una serie de simbolismos que son los que ayudan a soportar la memoria histórica. Ejemplo de los simbolismos, los lentes rotos de Allende, ¿sí? Los lentes rotos de Allende no solamente simbolizan Allende, no solamente simbolizan el aplastamiento del imperialismo nuevamente sobre el pueblo chileno, simbolizan también que hubo un hombre que no se echó para atrás y que verdaderamente cumplió lo que dijo en sus discursos, que el día que saliera de la moneda, lo sacarían fusilado. Y ahí está. Ese es un símbolo de resistencia, no nada más de dominio. Veamos también, por ejemplo, la influencia que tiene la cultura. Claro, yo siempre he dicho que quien domine la cultura va a dominar el pueblo. Eso es una regla. ¿Por qué? Porque la cultura entra en las conciencias y a veces hasta de forma inconsciente. Cuando se hicieron todas las propagandas de Allende y se hace el golpe de Estado, se manda a limpiar prácticamente todo. Se hace persecuciones a cantautores y a muralistas. Y un ejemplo es Jara. El mito te dice que a Jara le cortaron los dedos. La realidad es que a Jara lo único que le fracturaron las manos, lo mataron, pero le fracturaron los dedos. Pero no hay deditos cortos ni nada, solamente están fracturados. Y ahí se das una cuenta de que al final la lucha entre memoria y contramemoria es la misma, porque el imperialismo busca construir una memoria, algo que se instaure como memoria. Entonces no podríamos hablar de contramemoria, ¿sí me explico el por qué? Porque así también el otro polo busca persistir en la memoria. Y los discursos que nosotros tenemos de los acontecimientos en América y de los acontecimientos en México siempre van escritos por Occidente o por Norteamérica y nunca van narrados o van muchas pocas veces narrados con lo que verdaderamente se vivió en cada uno de los pueblos. Y esos son argumentos que tenemos que rescatar.
Y son argumentos que precisamente la figura de Allende nos permite tener al presente y saber cuál es el sitio y cuál es la postura y qué recobrar. Darnos cuenta que efectivamente la unidad popular, como fue en Chile, la unidad actualmente puede funcionar y que la lucha principal está contra el imperialismo, que ese es el primer punto. Tenemos que pensar también en una cuestión que bien citó el maestro Ángel. O sea, actualmente tenemos una izquierda y una derecha totalmente confundida, ¿no? Ya no se sabe quién es de derecha ni quién es de izquierda, ¿no? García Linera dice que es mejor pensar que no existe ni izquierda ni derecha y solamente luchar por un bien o un fin común. Tal vez sería un buen discurso pensarlo ahora, porque vamos, nosotros tenemos un gobierno que aún sigue siendo un poco neoliberal, pero mundialmente se le piensa que es de izquierda, ¿no? Entonces, necesitamos reflexionar respecto a ese punto y entender que Allende, o sea, el día de hoy no es tanto para hablar, es entender la figura de Allende, lo que nos deja Allende, valores éticos, morales, políticos, culturales, y nos deja la idea y la visión de que el socialismo puede ser posible por una vía justa y democrática. Solamente falta organizarnos. Y muchas gracias a todos los que estuvieron allá, y principalmente porque son jóvenes. Gracias, de verdad. Muchas gracias, Joana. Les agradecemos su participación, todas muy valiosas y bueno, estamos aquí corriendo, pero nos encantaría si alguien tiene algún comentario. Vemos aquí a unos compañeros chilenos, les pediríamos ser breves porque ya estamos sobre tiempo, pero nos encantaría escucharles. Si nos dices tu nombre, si puedes venir porque si no, no nos vamos a escuchar. Sí, porfa. Oli, Daniel Quiroga, brevemente, creo que ya todos hablamos sobre la memoria, lo importante que es, lo necesario que es, cada uno desde sus perspectivas y sus sesgos, evidentemente, desde geografía, desde psicología, desde tal. Yo soy desde internacionales, entonces, básicamente vamos a relaciones internacionales. Mi trabajo es cómo entendemos la cultura y cómo entendemos específicamente las figuras de la música de la nueva canción chilena y bueno, el rock argentino, pero pues ya en el caso de la dictadura de Videla, ¿no? En fin, tengo 22 años, hace 51 años que fue el golpe, obviamente no voy a conocer las figuras de ese momento, no voy a conocer las figuras de ese sentido, de una cara de tú a tú, en el sentido de que entiendo todo este movimiento solo por una cuestión, que es lo que estaban diciendo en un principio. ¿Cómo hacemos que ahora el mural sea un lugar como tal y no un lugar? Es apropiándonos nosotros. En el sentido de que qué lindo sería que esta pared no fuera blanca, que no tuviera una bandera palestina, por ejemplo. Entonces, cosas por el estilo, es necesario que nosotros hagamos, quitémonos esa tibieza y hagamos este tipo de murales en las aulas, en los lugares que son necesarios. Entonces, en otro sentido, también yo digo que la música es sumamente importante, no solo la figura de Jara, de Violeta Parra, sino también Inti Illimani, Quilapayún, etcétera, etcétera, en el sentido de que esa música no solo es que hable de Chile, sino que habla de los movimientos internacionales de la América Latina. Maravilloso. Esa música es de la América Latina y de la lucha por la liberación, que es que creo que algo que agarra mucho la filosofía del sur, la filosofía de la liberación, la filosofía que es necesaria en este mundo. No solo la memoria hoy, no, la memoria de Allende, la memoria de los estudiantes, del MIR, de todos los desaparecidos, de esa dictadura y de todas las dictaduras que se han vivido en América Latina, es necesaria esta memoria. Gracias, Daniel. Compañero. Hablando de música, me acordé de un nombre de una canción, bueno, que escuché aquí en Guadalajara cuando llegué a vivir aquí hace 40 años. Vengo de Colombia, un país también muy conflictivo y muy solidario con Palestina. Hace poco dijo Gustavo Petro, Urrego dijo, si se acaba Palestina, se acaba la humanidad. Y así es, ¿no? Bueno, pues hoy, en estas coincidencias que me acordé, por las palabras del compañero David, a quien conozco y aparte fuimos compañeros de trabajo en el CUS también, estaba pensando justamente en las generaciones, en la memoria, la contramemoria y todo esto que hemos hablado, bueno, que han hablado ellos hoy, ellos y ellas.
2 años que se menciona, bueno, un año que se mencionó aquí, el 2004, cuando en un programa de Ricardo Salazar, a quien conozco, por cierto, Radio Universidad está cumpliendo 50 años, Radio Universidad en este año, y año 2004, cuando acababa de pasar, bueno, en esos años, lo del 11 de septiembre del 2001, ¿no? De Estados Unidos, ¿no? Y estaba recordando el año 1974, hace 50 años, y la coincidencia es que si vos tenías 17 años, creo, en el 2004, yo también tenía 17 años, hoy hace 50 años, cuando participé en Bogotá, Colombia, en la primera manifestación pública, o sea, la primera vez que fui a una marcha, porque a mí hasta unos días antes, en Colombia, lo que me interesaba era el béisbol y el ciclismo, era lo que más me interesaba. O sea, siempre buscaba en los periódicos rápido cómo iba la serie de béisbol desde ahí de Colombia, de Venezuela y de Cuba, y cómo iba el ciclismo, ¿no? Pero ¿por qué quiero recordar esto? Porque a partir del 1974, en que un camarada, un compañero de trabajo me invita a que participe en esa marcha, a partir de ahí mi vida se puede decir que cambió, ¿no? Porque, bueno, en Colombia también teníamos la presencia de la teología de la liberación, que por cierto Leonardo Boff, el brasileño, dice que la teología de la liberación empezó al revés, que empezó con la práctica y después continuó con la teoría. Porque la práctica fue de un heroico guerrillero, Camilo Torres Restrepo, el cura revolucionario de Colombia, el personaje que yo más admiro en mi país. Bueno, los dos personajes que más admiro son Camilo Torres Restrepo y Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez, que fue un entusiasta defensor de Chile, de Salvador Allende, y que incluso prometió algo que no cumplió. Dijo que no iba a volver a usar corbata hasta que no cayera la dictadura, pero unos años antes empezó a usar otra vez corbata. Gabriel García Márquez, ¿no? Pero bueno, muchas gracias a la Universidad de Guadalajara y muchas gracias a México, que nos ha abierto la puerta a muchos exilios, al exilio español con el general Lázaro Cárdenas del Río, al exilio chileno, al exilio argentino, uruguayo, paraguayo, a todos los exilios de nuestra América, ¿no? Y quiero finalizar con algo que dijo la compañera, aunque no lo voy a decir textual, pero de que si fue posible que en Chile, en la patria de Pablo Neruda, de Salvador Allende, de Miguel Enríquez, de Violeta Parra, etcétera, etcétera, si fue posible la unidad popular, hagamos posible, y sobre todo los jóvenes que están hoy aquí, las jovencitas y los jóvenes, hagamos posible que en esta patria grande de Martí, de Simón Bolívar, de Hugo Chávez, en esta patria bolivariana, en nuestra América, también sea posible el amor, la paz y la justicia social. ¡Viva Chile! ¿Cuál es tu nombre? Fernando Acosta, trabajador jubilado de la Universidad de Guadalajara. Gracias, Fernando. ¿Alguien más tiene algún otro comentario? Si no es, pues no nos queda más que agradecerles. Vamos a dar una constancia a cada uno de los participantes. Les agradecemos entrañablemente su valiosa participación. Francisca, un gusto tenerte, aunque sea conectada, y esperemos pronto que las distancias geográficas se acorten. Muchas gracias y gracias también al público.